El ser humano se comprende dentro de 5 grandes dimensiones, lo que sería la parte mental, la parte física, la parte emocional, la parte racional o social y la parte espiritual. Para algunas personas la espiritualidad, claro, se manifiesta lo que es la vinculación con la religión y para otras no lo es así. En el momento en que yo estoy trabajando una etapa o reconozco a mi receptor como una persona igual que yo, que tiene limitantes, que tiene situaciones difíciles en su vida, puedo ver que no solamente tiene el problema físico y que la familia no solamente es la que me lleva a ese paciente, sino que también la familia está enferma. Si lo vemos desde el punto de vista racional, la persona no solamente es una relación interna hacia la sociedad o hacia el núcleo familiar, la familia se enferma al mismo nivel que se enferma nuestro paciente que tenemos en la sala de urgencias o en hospitalización, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir y formar un equipo integral. Hablar de integral es vernos realmente no solamente con el padecimiento, sino verlo como un todo en donde la persona no solamente se le ve lo que le duele o lo que no le duele, sino que también tiene necesidades emocionales, tiene necesidades sociales y que se vinculan en algunas ocasiones con la religión. Y es donde nosotros tenemos que movernos íntegros, pero para poder entrar a esa etapa de integridad tengo que empezar por conocerme yo para poder conocer al otro. ¿A qué sigue, Marcos? Si lo viéramos desde una estructura más formal, podríamos ver, adelante, que solamente en algunas personas podemos encontrar algo que se manejara como un alma, una figura de Dios o lo que yo tengo realmente en el fondo de mi corazón. Para unas personas lo manejan desde lo que creo, si no lo veo, no lo creo, no existe. Pero entonces ahí viene la pregunta, realmente si yo no veo el alma del otro, esa persona no tiene alma, o esa persona no tiene sentimientos, o esa persona no tiene una voluntad a seguir, a crecer y a caminar junto conmigo. Entonces lo empezamos a mentalizar y es lo que vemos en un punto de vista intelectual, lo que acepto, lo que siento, lo que creo. La que sigue, por favor, la que es la parte salvadora. ¿Quién me va a ayudar dentro de esta espiritualidad? Lo que alcanza la felicidad terrena y lo que es la felicidad espiritual. Adelante. Y la parte salva, ¿no? Lo que es la emoción, donde me siento bien y cómo me puedo sentir bien en mi entorno. Tenemos que empezar abordando estos puntos porque es la única manera en que trabajando dentro de este sistema pudiéramos encontrarnos primero nosotros antes del abordaje, insisto, con la otra persona, con el enfermo. En el momento en que yo no me estoy reconociendo, nunca voy a poder reconocer al otro y siempre va a ser el paciente de la cama X o el paciente de urgencias que llegó de tal o cual manera. En el momento en que yo me voy a reconocer como persona, en ese momento no solamente voy a tener ese rapport o ese clic con mi paciente, también voy a tener la dimensión de la reflexión para ser más completo en mi función. ¿Qué es lo que buscamos a fin de cuentas todos los que estamos en un hospital o en servicios de salud? Dar un trato digno que no quede solamente en palabras, sino en la integridad total del paciente, la calidad que no solamente es numérica, porque eso es frío, sino la integridad dentro de la calidad humana. Lo que alimenta este tipo de reflexiones, pues sí, hay muchas literaturas que nos hablan de esto, hay música que nos ayuda a la reflexión, pero primero es el compromiso interno. ¿Hasta dónde puedo llegar con este compromiso? Y que bien es cierto, esto se mueve en base a una razón. Desafortunadamente el trabajo, la cotidianidad, la falta de compromiso personal nos ayuda a ser más fríos, más duros, y a veces se dice, ¿por qué esa persona no cree? ¿O por qué esa persona es tan dura? Realmente esa persona está dentro de la misma sintonía, estamos en el mismo canal de dar atención a nuestro paciente en etapa crítica. En etapa crítica llamémosle no solamente el que está en una etapa terminal, sino el que llega simplemente a urgencias o a una consulta. ¿Cuántos de nosotros llegamos a casa y a veces nos volvemos a convertir en lo que somos para poder atender a nuestra familia?
Y es ahí donde sacamos toda nuestra ira, nuestra frustración a veces y recalamos con el que menos culpa tiene. Entonces podemos ver que la transformación es saludable porque esto implica un duelo, el reconocerme frágil, el reconocerme débil, el reconocerme en una despedida. No hablamos en un duelo, en una pérdida física, todavía no está muriendo nadie, pero cuando hablamos de una pérdida estamos hablando a grosso modo de todo lo que yo puedo perder. Si me preguntaran en este momento cuál sería mi duelo, sería que no pueden ver ustedes el video y que a lo mejor igual no pueden ver los que siguen, pero claro que en su momento para mí puede ser una gran pérdida y para ustedes a mediano plazo, porque va a quedar esto en algo que no pudo finiquitarse. Entonces el aprender a restituir internamente aquello que se ha perdido es el renovar el significado propiamente de la vida, lo que puede crearse en un falso o en un verdadero compromiso. El proceso que involucra un duelo formal, cuando a mí me dicen tienes una enfermedad XY, tienes un cáncer, tienes un SIDA, una insuficiencia renal, tienes un lupus, tantas enfermedades que de alguna manera nos dejan una secuela y que de alguna manera es una forma de autodestruirnos. ¿Qué tanto realmente esto va vinculado con las relaciones interpersonales y que van de un compromiso, insisto, interno hacia nuestro paciente? En la etapa crítica nosotros vemos al paciente como uno más al que hay que sacar adelante, pero ¿cómo podemos hacer que este apoyo en el duelo de nuestra familia o de la familia del paciente, sin engancharnos con ella, sea realmente fructífero? Ahorita lo vamos a ver. El proceso que incluye esto es una revisión de los valores, primero, insisto, personales, hacia lo que va a ser los valores familiares y demás, la dinámica del familiograma, que tanto nos puede ayudar a trabajar esas dinámicas con la familia, Cabela, y que va a dar un significado de poder superar de una manera más positiva este proceso de cambio. Si recordamos cómo es la función en el curso de la vida, venga, encontraremos que hay una etapa temprana en la que nadie cree que va a morir, en el que realmente hay una etapa de un crecimiento y desarrollo, una etapa óptima en la que todo puede suceder. La etapa adulta, donde se mantiene lo más posible la integridad y estamos en la cúspide y en la cima del cielo y del cerro también, en donde podemos encontrar la edad plena para poder realizarnos profesionalmente, y la edad mayor, en donde hoy precisamente que es Día del Adulto Mayor, cuántos de nuestros adultos mayores son invisibles para la sociedad, y que toda nuestra vida se compone socialmente nada más de la vida temprana y la vida adulta. ¿Dónde están los adultos mayores? ¿Dónde está esa calidad de vida que tanto se pregona y que tanto déficit tiene? Cuando empezamos con algún rasgo de funcionamiento o no funcionamiento en nuestras situaciones físicas, encontramos las discapacidades, encontramos los cambios en el entorno, y eso va demeritando mi autoestima. Al demeritar mi autoestima, el paciente empieza a sentir, y nosotros también, porque estamos siendo viejos, nosotros también entramos en un umbral de discapacidad. Ya no puedo hacer las cosas igual que antes. Y el reconocer va a reconocer también a nuestro paciente. ¿Hasta dónde está la funcionalidad de nuestro paciente? ¿Dónde puedo respetar que él haga determinadas cosas sin caer en una anarquía? ¿Hasta dónde yo puedo caer en una situación un tanto autoritaria para el paciente y que en ocasiones lo hacemos en los servicios? Que él haga las situaciones, sí, que las haga, pero con una asesoría, con una tutoría. Y de ahí empezamos a hacer un cambio en este proceso de la etapa crítica, a evaluar hasta dónde puedo entender la rehabilitación para mantener la calidad de vida, no la supervivencia por la supervivencia, sino una calidad de vida con todo lo que esto involucra. Si recordamos cuáles son los derechos de los pacientes, pues sí, tenemos el derecho a la salud, el derecho a la autonomía, el derecho a la información, a la veracidad, a la confidencialidad, más sin embargo, entre otros más que vamos a trabajar más adelantito, más sin embargo, ¿qué tanto realmente estos derechos de los pacientes lo estamos tomando en cuenta en cualquier situación, no solamente en una etapa crítica? En el momento en que yo reconozco que el paciente tiene todos estos derechos que están apareciendo en su pantalla, en donde realmente nos estamos comprometiendo a ser confiables y no divulgar lo que él tiene, el ser autónomos con un cierto respeto a su utilidad, con mi supervisión, a sentirnos dignos con él o junto con él, porque en ocasiones se nos van porque también como equipo de salud tenemos un poquito de diferencias.
también encontramos el derecho a la libertad no solamente como un contexto plasmado en un libro, sino realmente el ayudar a romper sus cadenas, el ayudar a que él sea realmente libre. Y allí es donde entran los psicólogos, los tanatólogos, y a veces nosotros que fungimos con esta situación, encontramos que no hay un respeto, porque el paciente nunca ha sido respetado. Y encontramos muchas situaciones fuertes que aquí mis compañeros pacientes pues, no me dejarán mentir, y yo sé que muchos de los que están en el otro lado de la pantalla también han atravesado por situaciones de este tipo, ¿no? El respetar y hacer que se respete al otro como quisiera que me respetaran y me trataran a mí. El que somos personas que atienden a otras personas y no reconocer que nada más somos hacedores que hacen, Cabela, un trabajo. Esa es la gran diferencia entre el quehacer y el bien ser, ¿no? Lo que tenemos que tener como diferencia. El derecho a una mejor atención posible sin caer en egoísmos ficticios, ¿no? Porque realmente muchas veces a nuestros pacientes nada más les alargamos la agonía y pues eso tampoco se trata. Si viéramos desde la etapa ya en una etapa crítica formal, el moribundo, ¿a qué tendría un derecho? A minorar su sufrimiento en primer término. Si ustedes recuerdan cualquiera el caso que les venga a la mente, el primero, el que gusten, donde realmente cómo encontramos a este paciente, y no es un paciente senil, la imagen vemos un paciente senil, pero en ocasiones no es senil, es un adolescente, es un niño, es un adulto joven, y qué tanto pesa, dependiendo de que esté enfermo, o dependiendo de su nivel socioeconómico, dependiendo de la política. ¿De qué depende el que yo aminore ese sufrimiento? De que yo me convierta realmente en un comprometido con los valores de mis pacientes, con su derecho a tener el bien morir. Si hay un bien nacer, ¿por qué no un bien morir? Porque de alguna manera siempre hay una imagen satánica de la muerte, ¿no? Como algo malo, como un castigo, cuando es una etapa en la que tenemos que cursar todos absolutamente, y de alguna manera es sentirnos seguros, amados y aceptados. Decía Madre Teresa que de alguna manera había que dar hasta que duela, y cuántas veces nos cuesta trabajo separarnos hasta de un lápiz. Imagínense separarnos de un ser al que uno ama, un ser al que nos dio la vida o que le dimos vida. Yo creo que el aprender a separarnos hace la diferencia también, el no apegarnos a las cosas materiales, no porque no las amemos, sino por ese amor a su libertad, a su individualidad. Satisfacer sus necesidades prioritarias que van en todos aspectos, no nada más si le duele o no le duele. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le digo que lo amo? ¿Y cómo le digo que lo olvido? ¿Cómo le puedo decir realmente que es alguien importante, que necesito que sea feliz y que si esa felicidad está fuera de mí, adelante? Te amo, te necesito, pero no te detengo, porque entonces es una situación muy tanto egoísta, ¿sí? Liberar sus culpas o problemas, no vamos a llegar con la sotana tampoco, pero sí vamos a llegar buscando qué hay atrás de él, qué es lo que estamos buscando que el paciente encuentre, y eso es un conjunto con la familia. La familia allí es donde más interviene, porque ellos son los que tienen que liberar sus culpas, y aquí hablamos de la magia del perdón, adquirir la paz y el perdón dentro de su proceso de duelo. Me voy a ir, pero te quiero decir que tú, bla, 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 pero también, y de alguna manera el que podamos cerrar ese círculo hace la gran diferencia entre comprender mis limitantes, comprender a dónde debo de ir, no como un lugar geográfico, el cielo y el infierno, no, eso no, sino simple y sencillamente acaba un proceso de la vida y lo que sigue, a lo que venga, tú, el mayor ejemplo que tienes es lo que yo te digo, como trascendiente, hasta qué punto realmente puede ser importante en tu vida, o nada más pasé como los barcos, ¿no? Como el Titanic, nada más pasé y pasé. Y aquí estamos hablando también de la familia y los amigos, que ellos son entonces la contraparte del paciente, la parte enferma junto con nuestro paciente, que tienen que llegar a una resolución de conflictos y liberar sus culpas, primero interpersonales, personales y con el paciente. Nosotros no vamos a estar interviniendo si nos sentimos con la capacidad adelante, pero si no, hay compañeros que estamos capacitados para ese tipo de situación, para asimilar el evento. No es fácil desprendernos, pero ¿cómo puedo ayudarte a que esto se dé? Pues fácil, ya lo hemos estado viendo en estos minutos, ayudar a comprender hasta dónde te quiero detener por un egoísmo humanamente entendido. Te quiero conmigo, pero ¿por qué me quieres? ¿Lloro porque te vas o porque yo me quedo?
¿Qué es lo que te provoca tu llanto? ¿El que no le dijiste nunca que lo amabas o que te había caído gordo porque algún día no te dejó ir a una fiesta? ¿O qué es lo que hay atrás de todo esto? El momento en que yo tengo que liberar mis miedos hacia mi paciente, hacia mi familia, y entonces voy a poder enfrentarlos de una manera más sana, más rica, ¿no? Y claro, sí, evitar comentarios de más gusto, ¿no? Ay, pues a ver quién le toca comprar el ataúd o esto, pues eso sí, ¿saben qué? Allá afuera. Y también el equipo de salud, tenemos que involucrarnos en eso, porque a veces somos los primeros que le llaman a Galloso, ¿no? O aquí a Hernández o a la funeraria que tengan más cercana, y yo creo que no. Hay un respeto, y mientras no haya una muerte clínica, el paciente sigue ahí y sigue escuchando 9 minutos después de su muerte. Entonces, aquí hablamos de aspectos tanatológicos como tal. Sabemos que tanatología, bueno, pues tanatos, muerte, logos, tratado o estudio. Y es lo que nos estamos comprometiendo a trabajar en este momento. En este momento estamos trabajando los duelos, los moribundos, y nos volvemos tanatólogos de una u otra manera. Y todos lo somos. Con y sin papelito, todos de alguna manera tenemos que enfrentarlo. Con y sin papelito, todos somos quienes apoyamos a la propia familia y, claro está, a mis pacientes. ¿Sí? Una de las áreas de la tanatología pues son los cuidados paliativos, que son los que nos dan los cuidados asistenciales formalmente hacia el paciente en una etapa crítica. Y estos cuidados paliativos o asistenciales no pueden tener un gran resultado si no lo hacemos vinculados totalmente con la familia. Porque no ha de ser grato, yo no me imagino que sea grato que el paciente si va a dar su última palabra, su última expiración, su último lo que quieran, sea el médico, la enfermera, el trabajador social, hasta el afanador o quien sea, el que le da la mano. Qué diferente sería que quien me diera la mano para acompañarme en este trayecto fuera alguien a quien yo amara, alguien a quien me hizo feliz, o también me hizo sufrir, pero que igual llegó un perdón. Entonces ahí es donde realmente el trabajo integral de los cuidados asistenciales, sí, la familia no tiene el éxito que debiese, porque es un problema para el paciente y es un problema para nosotros. Aquí se los manejo como una pregunta, que es el equipo de cuidados terminales, pues es el grupo de profesionales. Nosotros somos los profesionales, que le vamos a hacer la vida más fácil al paciente, pero con la vinculación de proporcionar el apoyo a la familia. El enseñarlos que el tocar, el tacto, que es tan importante y que tanto se nos dificulta. El aprender a tocar a nuestro paciente, aunque esté semiconsciente, dentro de la inconsciencia sabemos que se queda grabado. Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad? Y en una etapa crítica, en una terapia intensiva, qué difícil, que nada más los dejan 5 minutos o a veces hasta menos. Y si hay un paro, lo primero que sale es la familia, pero nadie me dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo? ¿A dónde debo de ir y cómo debo de ir? Qué difícil es para nosotros a veces ser el último en que le diga, descanse en paz o le cerremos los ojitos. ¿Por qué no invitar a la familia en una etapa formal del periodo, como se sugieren en algunas literaturas francesas sobre todo, donde se nos invita a que esto sea totalmente, el familiar debe de estar contigo, y no como una sátira que es donde está poniendo la manita en una mano mecánica, ¿no? Sino simple y sencillamente que está en presencia, no nada más cuidando la silla o la revista para que no se le vaya, como muchos familiares también lo hacen. Ajá. Adelante, Marco. ¿El cuidado en la etapa terminal es disponible en cualquier lugar? Claro que sí, porque no necesita estar en un hospital el paciente como tal para poder estar en un cuidado terminal. Puede estar en su casa y con la asesoría de nosotros puede estar más que cómodo y más que digno, extraordinariamente digno, porque él va a estar totalmente con lo que ama, en el entorno en el que ama, con la gente, con el lugar, con el espacio, con su música, con su comida. Y si ya va a fallecer, ¿para qué le mandamos una dieta? ¿Por qué somos tan crueles en decirle a la gente, no coma esto, no coma lo otro, o déjele esto, o dele 50 pastillas al día? Vamos, las situaciones se dan, y no es hacer ni eutanasia, ni autotanasia, ni listanasia, ni ninguna de las tanasias que quieran. Simple y sencillamente es darle al paciente la dignidad de sentirse persona. Y eso cambia, la dignidad, el amor hace la respuesta diferente. Y la educación para ello, claro está. Los cuidados paliativos en un paciente en etapa terminal, sus propósitos, pues es ayudar a los moribundos, ayudar al paciente,
atravesar ese puente, a lograr que en poco tiempo él tenga una vinculación con su entorno y con su gente. Y la vinculación no la podemos hacer a 3 kilómetros de distancia. Tengo que estar yo ahí con él pegadito, y la familia, y todo el mundo en una conjunción para hacer el momento menos difícil y menos triste. La comunicación con todos los familiares, no es que nos estemos ahorita con el del que vino en la mañana, luego que llegó el mediodía, luego con el que llegó en la tarde, luego con el que llegó en la noche. Ellos tienen que comunicarse y van a empezar a expresar sus dudas. ¿Qué me dijo mi familiar? ¿Me dijo todo completamente o me dijo nada más cosas a medias? Porque también él está en un duelo, él está sufriendo. Y no es que no se quieran comunicar. A veces, ay, pues no le dijo a su paciente, no le dijo a su familiar. Pues no le dijo porque el otro está en shock. Y si no le dice, pues entonces no podemos juzgarlo. Para nosotros es fácil porque no estamos en esos zapatitos, pero que hay con lo que está atrás de eso. Tratar de proporcionar un mejor cuidado a la vida, no preservar la vida porque ya amaneció, sino por respeto, por una integridad, por el consuelo espiritual que realmente necesita y por el descanso mental que yo, familiar o cuidador, también necesito. Bueno, ¿quién provee un equipo de cuidado del paciente en etapa terminal? Pues todo lo podemos facilitar o todo lo podemos hacer. Y esto va en qué funciones: en el entrenamiento a los miembros de la familia, el proporcionar un apoyo espiritual tanto para el paciente como a la familia, el ayudar en asuntos prácticos. Mire, pues si se le ofrece de alguna manera que no muera intestado, nosotros no vamos a traer al abogado, ni al de la funeraria, no, o al tanatólogo. Eso es una decisión familiar. Se les puede asesorar, y eso es una chamba muy fuerte que tiene trabajo social. El trabajo social tiene ese gran peso en ocasiones, pero todos le ayudamos, ¿no? La terapia del lenguaje, déjenlos que hablen. La bata cura, pero no porque la bata recete, sino porque la bata es una manera de tener una línea de respeto, pero a veces hay que aprender a quitarse la bata y ponernos de igual a igual, de persona a persona. La coordinación de un servicio, de un cuidado médico con el paciente, no es con la idealización del médico o de la enfermera o de quien sea, sino es: yo persona estoy sufriendo, tú persona me puedes ayudar. Yo creo que todos podemos hacer algo para cambiar esa situación, si quisiéramos hacerlo. El apoyo en el duelo no es decirle siento mucho lo que te pasa, porque no lo podemos sentir. Aunque hubiéramos pasado por esa experiencia, nunca vamos a sentir lo mismo que el otro. Y nuestro simple silencio nos ayuda más que decirle cosas que a veces ni al caso. Entonces, el abrazarlo, el tocarlo, el comprenderlo, y por qué no a veces hasta llorar juntos, puede hacer la diferencia entre qué quiero y no quiero, ¿vean? Una de las experiencias más dolorosas para cualquier persona es perder un ser amado. Si lo viéramos en una etapa terminal o en una etapa crítica, en cualquier edad, es difícil. Si habláramos de la muerte de un niño, a la gente dice que no le duele exactamente igual, pero la muerte más dolorosa es la mía, porque me va a doler mucho morirme. Y quien me diga que no, pues que me lo presenten, porque de alguna manera no existe. ¿Por qué es necesario que nos muramos? Pues solamente Dios, la vida, las situaciones, los tiempos saben por qué tenemos que tener un ciclo vital, como todas las cosas. ¿Y por qué me tiene que suceder a mí? Todos esos cuestionamientos que me vienen a la cabeza cuando estoy en una etapa de duelo, pues son situaciones en las que todos atravesamos, pero nunca de la misma manera, aunque sea el mismo o un evento similar. Caemos en situaciones de negación, las etapas de duelo. La negación: no es cierto, a mí no me va a pasar, se va a recuperar, aunque lo vean ya todo amolado, pero bueno, se va a recuperar. La ira o la rabia: no es cierto, ¿por qué? Lo que me deja, porque me abandona. La negociación: si tú me lo salvas, yo a lo mejor me voy, espero que no estén en Chalma, pero bueno, me voy a bailar a Chalma 3 veces, ¿no? Porque voy a negociar el que no se vaya, el que me deje, el que no me deje. Y claro, la depresión y la aceptación posteriormente. La gente todos no vamos a atravesar en un duelo bajo esta línea. No vamos a hacer así exactamente: estoy en negación, estoy en ira. No. Cada quien vamos a empezar a enfrentar nuestra etapa de duelo en cualquiera de esas 5 situaciones que les presento. Hay gente que dice en un principio: no, sí está bien, perfecto, tiene que morirse, ya está muy viejito, o estaba muy malito. Pero a la hora de que esto se va complicando, de que esto se va dando el proceso como tal,
tremendo. La gente empieza a caer en ira o en negociación primero o en negación hasta que vuelve a regresar a la aceptación como tal. Entonces, el duelo es un dolor, una sensación desagradable, producida por un estímulo que perjudica al organismo. Hay un cansancio físico, hay un dolor generalizado en ocasiones, duele el alma. Y el alma no es tanto que tenga terminaciones nerviosas para que duela, pero sí duele. Sí duele y duele mucho cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo. Y eso lo somatizamos en nuestro cuerpo. El sufrimiento, claro, que va de la mano, es lo espiritual, cuando nos duele nuestro corazoncito, ¿no? Y venimos al cardiólogo y no tenemos nada, lo que tenemos es un dolor tremendo por un sufrimiento. Aunque en ocasiones se origina, pues por ahí lo manejo, por un dolor físico, tristeza, melancolía, depresión. Y hay gente que se queda estacionada en esa etapa, ¿no? Y toda la vida empieza a cursar el resto de su vida bajo ese sufrimiento, y sufren porque hay que sufrir. Después de una etapa racional, 2 semanas, no se supera ese sufrimiento. Estamos hablando de un duelo patológico, si hablamos más de 9 meses, 1 año. Entonces habría que ver ese tipo de situaciones ahí. El apoyo para el duelo, pues ¿cuál puede ser? El ayudar a lidiar, si cabe la expresión, con una pérdida de un ser querido, de una cuestión material, si lo quieren ver así. ¿Sí? El cuidado de una etapa terminal se comprende en ayudar a las personas que están reponiéndose de una pérdida. Que lloren, que se den el permiso de llorar. Digo que aquí cometemos a veces un gran error, ¿no? Que ven a la gente llorar y cállese, o le da la pastillita, le dan el diazepam. Lo único que hacen es somatizar más, o guarda toda esa culpabilidad, esa confusión, ese dolor, ese miedo, y cuando pasa el efecto, a correr, ¿no? Porque es como tener una bomba tremenda a mi lado, en el que ya realmente los miembros de la familia no saben qué hacer posteriormente con el paciente o con el familiar, porque está en una etapa peor que la que tenía en un principio. Déjenlo que llore, que se den permiso de llorar. ¿Cuánto les puede durar? 1 hora, 2 horas, pero de ahí no pasa. Van a seguir con la nostalgia, con la melancolía, con que ya no eran. Eso no lo podemos evitar y va a tener su tiempo normal. Pero un llanto formal así tremendo, 1 hora. Y en 1 hora el paciente queda, o el familiar queda listo para lo que venga. Entonces el sufrimiento con este tipo de pacientes pasa a una sensación subjetiva determinada por las características de cada persona. ¿En qué momento o en qué parte me quedé yo? Nuestras intervenciones deben ser siempre encaminadas a evaluar las amenazas y los recursos del paciente para prevenir o tratar que el sufrimiento sea lo menos posible y potencializar los recursos. Tú eres lo más importante que tuvo esa persona, pero esa persona se fue por alguna situación. Bajo los términos que se haya marchado, ¿qué es lo que me dejaste? Hay que poner en la balanza aún en ese momento algunas situaciones y posteriormente, ¿por qué no? En alguna terapia o en alguna plática posterior, entre más lo decimos, más lo asimilamos porque lo estamos concientizando. Lo vuelvo cognitivo, lo vuelvo inteligente y entonces lo puedo entender y puedo prever. Y puedo valorar que las cosas siguen y van para adelante, ¿no? Los mecanismos de defensa que regularmente toda la gente en una etapa crítica me puede manejar, pues bueno, la desesperación, la agresividad, la indiferencia, la huida hacia adelante, la idealización o superación, la represión, la alineación. Hasta dónde realmente yo me quiero quedar estacionado ahí y qué tanto puedo tener de ventaja. En ocasiones algunos familiares obtienen una ventaja de antemano ante ese tipo de situaciones. Ya cuando lo asimilaron perfecto, ven que hay una cosa ahí interesantona, ¿no? Pero no siempre se da. Regularmente los pacientes se manejan bajo esta línea y la familia también, que es algo que no podemos comprender. Porque si algunos muy religiosos dicen, si Dios me lo quitó, ¿por qué me lo...? Pues si Dios me lo dio, ¿por qué me lo quita ahora? No, ni quita ni pone, simple y sencillamente es un ciclo. Y nos cuesta trabajo entender. Teológicamente se dan las situaciones, pero no hay que somatizarlos hasta determinado momento. La etapa de shock que les comentaba hace un ratito, nos cuestionamos muchas cosas y empezamos a sentir ataques de angustia.
los llantos incontrolados, las manitas que se nos tuercen. Situaciones de ese tipo que de alguna manera nos dicen clínicamente que el paciente está en una gran situación de angustia, vómitos y demás, y que generalmente acaban en una cólera. Esa misma tristeza o esa misma ira o esa misma situación empiezan a deprimir a nuestro paciente. Y aquí, si el paciente no ha terminado, es nuestro trabajo ayudar a la familia a que no se quede en una etapa de shock. Va a terminar, pero va a terminar acompañado conmigo. Y te presto mi mano y te presto mi hombro si es necesario para que platiques con él y cierres tu círculo. No te esperes hasta verlo en el cajón. Habla con él ahorita. Porque aunque esté en una etapa inconsciente, es más fácil hablar y tocar ahorita. Cuando ya te ven encerradito en un cajón hay muy chulo, ¿no? A través de un cristal. Y por eso la gente en los velorios, que son una situación muy social, que es una manera de reconocer que ya lo tengo en la pérdida, para eso se crearon los velorios, entre otras muchas teorías. De alguna manera, el entender que ahí estás. Y la gente va y le platica al cajón. Olímpicamente va y le platica al cajón muchas cosas que le quiere platicar. ¿Por qué no me lo platicaste antes? ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta que estés en el cajón? Cuando podemos, sean por ahí en vida, hermano, en vida, cuando podemos en este momento decirle, ay, muchísimas gracias por estar aquí, todos los que están aquí, y muchísimas gracias a los que están del otro lado. ¿Cuál es la diferencia? El que yo me acepte y acepte mis deficiencias, y que va a haber una pérdida en cualquier momento. El cerrar mis círculos y pasar adelante. La etapa de transición ya es cuando ya lo asimilé y el sujeto ya no se atormenta con sentimientos, más solamente le queda la soledad, la ansiedad, la tristeza o la ira, pero ya empieza a cambiar la perspectiva. Ya lo platico, ya estoy en el velorio y ya estoy más tranquilito. Pero llega el momento de los que quieran que los entierren, pues ahí viene otra parte de shock y volvemos para atrás, pero luego viene la transición posterior. Se buscan salidas, pero que abusar con esas salidas, porque si son salidas positivas, cambiar esa imagen negativa por algo positivo es lo mejor, y eso es algo que tenemos que ir trabajando también con la familia, y no dejarlos que caigan en situaciones, pues claro, de alcoholismo, drogas, religiosos, pues bueno, con todo, con nada, con exceso, todo con ellos. Adelante. Y la fase de recuperación formalmente, que bueno, viene siendo lo que termina el ciclo del trastorno. Vuelve la calma, la alegría entre comillas, pero por lo menos vuelvo a asimilar mi vida normal. Se reconstituye la autoestima, el corazón queda disponible para lo que venga. A lo mejor un golpe igual, a lo mejor un golpe peor, solo en la vida, el destino, Dios nos dirá qué es lo que hay que seguir. Tener una visión trascendente de todo esto es ver la vida con los ojos del corazón. Decían, si lo veo, pues nada más es pura víscera, ¿no? Pero no, yo creo que a veces hay que tocarnos el alma, tocarnos el corazón para poder sentirnos lo que somos, personas. Algunas sugerencias tanatológicas para poder sobrellevar este tipo de situaciones, pues es nunca pedirle que se quede al paciente. Cuando estemos en una etapa de cierre, que es cuando ellos hablan o oran junto con él, que lo entregan al Señor, Dios, salir de un encierro o se encierran en sí mismos, todo ese tipo de situaciones, nunca le pidan al paciente, díganle que se quede. ¿Pero por qué? Es una situación egoísta. Debemos de dejarlo ir. Los que son casados salieron de sus casas, salieron de sus familias y tuvieron que irse bajo una dinámica. Y aunque no es lo mismo, para los padres fue una pérdida. Entonces, si se va un novio, una novia, también hay una pérdida. Pero nunca le voy a pedir que regrese porque ya cumplió un ciclo conmigo. Y si es un paciente en etapa crítica y dependiendo de lo que él esté sufriendo, nunca te voy a pedir que te quedes. Te amo, te necesito. Pero lo más trascendente de ti se queda en mí. Y lo demás, decía Mafalda, el envase hay que regresarlo. O sea, hay que regresarlo. Vale. Aquí lo manejamos desde un punto de vista teológico, una fe humana, el que yo tengo un X problema, pero salgo adelante por mi fe, por mi divinidad. ¿Sí? Él me ayuda, Dios me ayuda y me confiesa el cambio del corazón en el proyecto de vida, ilumina, ese Dios lo ilumina. Creo que cuando abordamos cuestiones religiosas, algunos compañeros o compañeras, no es que nos volvamos todos maometanos si el paciente es maometano o
judío o lo que sea, simplemente reconocerle su clero y que en base a su clero trabajemos esa dinámica. Habrá que leer algunas cuestiones de otro tipo de religiones que no sean las que yo profeso para poder entender qué hay atrás de un rito y de un mito en alguna religión, porque eso es lo que también hace la diferencia en el trato con un paciente en la etapa crítica y la familia. Yo no le voy a pedir a que te se por ahí algún compañero judío o alguna compañera testiga o lo que sea, que haga determinadas acciones que sé que van en contra de su sistema. Entonces, el aprender a respetar, pues es también la fase para humanizar y demás, ¿no? Ser capaz de amarnos a nosotros mismos como queremos que nos amen los otros y las otras. El amor que no es una sobreprotección, el decir que nos amamos no es que te proteja y no quiera que te dé ni el airecito. Es simple y sencillamente el darte tu libertad para que hagas lo que necesites hacer. En todo aquello que es un esfuerzo para un cambio. En todo aquello que de alguna manera antecede a la muerte, y eso es día a día. No te esperes, no nos esperemos a decirle a la gente que amamos, porque ahorita nos levantamos y ¿qué tal si me parto? ¿No? Ya no le dije a mi mamá cuánto la amaba. O alguno de vosotros les pasa a Dios no quiera algo y ¿qué onda? Aquí hablemos del deber ser generosos con uno y disciplinados con el orden, no el orden público o el orden social común, sino ordenados y disciplinados en el sentido propio para aceptar y motivar a nuestro paciente, aceptar y motivarme yo misma en la rehabilitación de enfermos. Hay quienes no tienen la capacidad, no porque no quieran o no tengan el conocimiento, les cuesta trabajar con pacientes en esta etapa y con la familia pues también. Entonces hay que reconocer nuestras debilidades y quien tenga esas fortalezas, pues adelante, con una realidad en nuestro espíritu que lo hemos cultivado para ello y se nos dio para ello. Deja que Dios toque tu corazón y te haga enviar este mensaje a todos tus familiares y amigos, tus pacientes, a todas las personas con las que tanto tratas y que muchas veces las dejarías de lado por alguna situación de este tipo. Y si eres un adulto joven, pues acuérdense que la juventud es el ensayo general para una pieza llamada vejez y que pues, todos vamos para allá. Y nos gusta que no, a veces nos vamos a convertir en la mujer y en el hombre invisible, tristemente. A ver si este sí corre.
Bien, es parte de la bibliografía con la que se estuvo trabajando y que hay muchísima bibliografía que habla de todo esto, tanto de cuidados paliativos como de cuestiones tanatológicas como tal. Quisiera nada más porque creo que el último video no se pudo ver mucho. Bueno, donde dice la canción que la dicha está donde estás tú, mi corazón solo por ti latirá una vez más. Todos tenemos guardados en nuestro corazón muchas cosas, muchos dolores, muchas satisfacciones, muchas experiencias. ¿Hasta dónde realmente queremos compartirnos con nuestro entorno? ¿Hasta dónde realmente me vuelvo persona para comprender a mis otras personas? ¿Hasta dónde me voy a permitir entonces que la puerta de mi corazón no solamente la abra mi familia, sino también mis pacientes que necesitan de ese papacho, de esa situación, de ese contacto, que no buscamos más que la estabilidad en las emociones y que a veces es tan necesario y que tantas veces olvidamos a nuestros pacientes hacer un cariñito, una situación que hace la diferencia en que ellos se sientan completos, dignos, y no dignos de estar donde estemos trabajando, sino dignos de haber cursado en esta tierra y de estar aquí. Les agradezco mucho, después les mandaremos los videos, ¿vale? Desafortunadamente no se pudo ver tampoco el último, pero pues bueno, la tecnología a veces falla. Y ahorita viviré mi duelo por no haber sentido eso. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, doctora. Permítame felicitarle primeramente por su exposición, la cual ha sido muy profunda, muy motivadora y excelente, ¿no? Mi pregunta fue basada en
en una experiencia que tuvimos con una paciente, sí, que tuvo que cursar con una crisis no normativa al presentarse pues con un carcinoma de ovario. Ella tomó una actitud inicialmente, como había mencionado usted, había pasado por todas las etapas, aparentemente ella tuvo una aceptación, sin embargo luego se rehusó bastante a hablar con los familiares, especialmente con su esposo. Tenía una especie de mutismo. ¿Cuáles serían las redes de apoyo que nos favorecerían para el manejo de este tipo de pacientes? Mira, mi niña, ¿ya niños? Muchas gracias por el comentario y por la pregunta. De alguna manera, la red de apoyo que puedes trabajar, tendría que ella pasar a una terapia con un compañero psicólogo o psicóloga, porque ¿qué es el cáncer? Y sobre todo de ovario. Hay dos libros maravillosos que os recomiendo que lean, que se llama El cáncer cura el alma, y otro que se llama Sana tu cuerpo. Desde el punto de vista emocional, ahí nos menciona qué es cada enfermedad y en qué estamos manejando psicológicamente hablando. Vamos, Abela. El ovario dentro de una estación de cáncer es una manera de repudiar ciertamente algunas cuestiones de su feminidad y que son tocadas o trastocadas por su pareja. Entonces ella debe haber tenido muchos conflictos internamente y tan internamente también con su pareja, y eso le generaba un duelo doble, no solamente por su enfermedad, sino por cómo me llevo yo con mi pareja. Entonces ahí había que trabajar algunos aspectos tanto con él, con el esposo, y decirle, bueno, ¿qué pasa aquí? No es el interrogatorio, sino, vamos, usted escríbale una carta y dígale todo esto, cómo lo quiere, cómo la ama, cómo, y también tu familiar o tu paciente, mejor dicho, si tienes a alguien así, no se le va a decir, es tu paciente, es tu esposo, no, pero sí decirle, bueno, ¿por qué no le escribes una carta o hacemos una dinámica precisamente donde se queman, se incineran, se pierden todas estas cosas para eliminar todos esos rencores, todo ese dolor que ella tiene hacia algo o hacia alguien? Cuando no llegamos al perdón en forma, se quedan muchas secuelas en el camino, y esa es una de las que tú me comentas ahorita, mija. Entonces ella tendría que trabajar alguna dinámica en la que ella pudiera superar la relación que tuvo con su pareja, con su papá, con todas las imágenes masculinas en forma y con toda la imagen paterna que ha sido devaluada bajo una línea hasta llegar a este punto. Entonces, el sugerirle que haga una dinámica de catarsis con una cartita, con un golpeteo, con unas ensaladas, hay muchas maneras de poder hacer una catarsis. Cualquier compañero psicólogo te pudiera ayudar, y esa es una primera red para ayudarla. Después ella asimilará el problema, podrá platicar con su pareja y se dará el proceso hasta llegar a lo que tenga que llegarse. Sí te la contesté, sí quedó claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias a la licenciada. Felicidades. Pasen buenas tardes.